Esta es la pluma fuente TWSBI Diamond 580. Tiene un color blanco como base y una decoración en rose gold bastante bonita. Cuenta con un capuchón de rosca para garantizar seguridad y un cuerpo cilíndrico transparente que nos va a permitir ver el pistón al momento de estar cargando nuestra pluma. Y tal como se los pedí en mi Instagram. Y ahora sí, en este video, déjame tu nombre, palabra o frase, lo que quieras que escribamos, porque grabaré un video para mi canal en YouTube con los nombres que me hayan dejado y usaré esta pluma fuente para que note los gruesos y delgados que puedes o no realizar. Voy a escribir alguno de los nombres que me dejaron en el video anterior y voy a cargar mi pluma con esta tinta que la encuentras en un membrete. Tanto la pluma como la tinta la encuentras en la misma tienda y créeme que tiene los mejores precios de TWSBI en todo México. En la descripción de este video te voy a dejar el link de la tienda y la cuenta de Instagram para que conozcas todas las colecciones que tienen. A este primer nombre comenzamos destacando la letra inicial, que en este caso es una letra A, y terminaremos con una floritura en la letra N tratando de que cruce con todas las letras anteriores. Para el siguiente nombre comenzamos destacando la letra G, que en este caso es una letra fuerte, por consiguiente la vamos a extender hacia la derecha para que tenga más fuerza y tratamos de que las letras minúsculas permanezcan de una manera normal. Para el nombre de Ana Karen vamos a destacar solamente el segundo nombre porque el primero solamente tiene 3 letras y en la última letra agregaremos una floritura tratando de involucrar el primer y el segundo nombre. La letra M es una de las letras fuertes dentro de nuestro abecedario y es por eso que en el nombre de Miriam solamente destacamos la mayúscula, mientras que la última letra M, que es minúscula, agregaremos una floritura sencilla. Para el nombre de Silvia aprovecharemos la anatomía de la letra S mayúscula y destacaremos muchísimo la letra A, pero le agregaremos una floritura ascendente. Y en el nombre de Junice agregaremos una floritura que vaya de izquierda a derecha para poder destacar esta letra, ya que tiene letras que suelen ser muy débiles. Para el nombre de Omar destacaremos el inicio de la letra O tratando de aprovecharla porque es un nombre que tiene muy poquitas letras. Para el nombre de Yamiti utilizaremos una letra Y que esté muy decorada con floritura descendente para poder aprovechar la terminación de la letra T con una línea recta. Para escribir el nombre de Sara, al ser muy corto, únicamente destacaremos la letra Z al inicio de una manera muy sutil. Para el nombre de Luciana, hacemos la base principal de la letra L sin agregarle floritura para que pueda abarcar todo el nombre. Y en el nombre de Pilar, únicamente destacaremos la letra inicial, que es una letra P. Ferrocarril fue una palabra que me pidieron y créanme que esta es una de las palabras que suelo escribir muchísimo por la diferente conexión de letras R. También hubieron algunas frases de las cuales vamos a tomar solamente 3 porque hay algunas ocasiones donde no necesitas agregar floritura en cada una de las letras, sobre todo cuando son textos muy extensos. En este sentido, tienes que aprovechar la unión de algunas letras iniciales, medias o finales, y para esta primera frase destacaremos la letra D con una floritura ascendente, la letra F con una floritura descendente y terminamos la frase con una floritura ascendente para la letra A. En nuestra siguiente frase trataremos de aprovechar la inicial, que en este caso es una letra U, pero le agregaremos una floritura hacia arriba, pero que termine del lado izquierdo, tratando de darle mucho protagonismo porque tenemos una letra Z. En este sentido, tenemos que hacer una reducción de trazo para que la letra Z no lleve floritura. Y en esta última frase destacaremos solamente ciertas letras de cada palabra porque es una frase muy extensa. Entonces tenemos que destacar especialmente las letras fuertes, que en este caso tenemos el inicio de la letra H tratando de agregarle floritura. Y también tenemos una floritura ascendente para la letra T que la vamos a hacer muy pronunciada para que haga un juego de trazos en esta palabra. Dentro de la última palabra tenemos una letra D que nos va a permitir agregarle floritura ascendente para que exista una variación de trazos. Y ahora sí, nuestra frase quede mucho más estética solamente destacando alguna de estas palabras. Hazme saber en los comentarios si tu nombre salió en este video o si no salió, también házmelo saber para que cuando hagamos otro video de nombres no repitamos los mismos y le demos prioridad a aquellas personas que han estado comentando constantemente en nuestros videos. Si te diste cuenta, esta pluma TWSBI Diamond te puede hacer trazos gruesos y delgados, pero no es nada recomendable si es tu primer pluma fuente, porque al ser una marca que no está catalogada con puntos flexibles, tienes que conocer la técnica de gruesos y delgados, de lo contrario vas a estropear
estropear el punto de tu pluma. Hazme saber en los comentarios qué te pareció esta pluma, ¿te gustó o no te gustó? ¿La compararías? Recuerda que me puedes dejar tu nombre, palabra o frase para practicar en los próximos videos que sean enfocados a caligrafía.